a compartir la segunda parte de lo que habíamos venido trabajando de Juan 15. ¿Se acuerdan sobre la famosa pregunta? ¿Recibieron un mensaje de texto hoy? ¿No recibieron? ¿Y qué decía el mensaje de texto? Es que a los pecadores no les llega. Cuando no están en la sintonía no les llega el mensaje. Yo sí decía que mi teléfono era malo, pecador. No, mentiras, mentiras. ¿A Sandrita te llegó o no te llegó? Sí, a mí me llegó. ¿Qué decía el texto? Era para mí. Que trajeron una canasta bien grande. Don Francisco, ¿qué le llegó a usted? ¿Qué decía el canasto? Vamos a seguir tratando el tema de cómo estaba nuestro canal. ¿Cómo estaba nuestro canasto? Denis, ¿tú viste el mensaje? No. Sandrita no le compartió. Le dijo, mijo, eche el canasto, vamos para el centro. Ok. La pregunta es, ¿cómo estaba tu qué? ¿Cómo está tu canasto? Sobre la motivación de lo que pasa en los viñedos. Los que han tenido la oportunidad de conocer un viñedo y han vivido de pronto de cerca la experiencia de lo que es el cultivo de uvas, seguramente lo podrán entender cuando se va a recoger las uvas. Por hilera se colocan unos canastos muy grandes, no son canastas, son canastos tremendos. Y cada canasto será llenado de acuerdo a qué. De acuerdo a cómo la respectiva hilera, digamos, haya sido productivo. Y vamos a Juan 15 para recordar el punto de partida de hoy, o el punto final que tuvimos antes del Congreso. Y vamos a rematar esta parte dentro de lo que Dios está compartiéndonos y quiere enseñarnos. Juan 15, capítulo 15, Evangelio de San Juan, no primera de San Juan, sino Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y en el versículo 1, el Señor está hablando, recuerden la historia que hemos contado. Jesús venía del aposento alto, le acaba de lavarle los pies a los discípulos, está celebrando la Pascua, le da honor a Judas que lo iba a traicionar y le dice a los discípulos, vámonos, porque él tenía una cita ¿dónde? Jesús tenía una cita ¿dónde? Tenía una cita en la cruz del Calvario. No tenía una cita con un trono, siendo el rey. Iba rumbo a la cruz. Y saliendo del aposento alto, yendo hacia el huerto de los olivos, el monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, él hace una parada en una viña, en un viñedo. Y allí, en el capítulo 15, comienza a hablarles de uvas. Recuerden que cuando estuvo allí en el aposento alto, en el capítulo 14, les habló de la promesa del Espíritu Santo. Mira el título que hay en el capítulo 14, versículo 15. Les habló del Espíritu Santo. Y todo lo que les habló en Juan 13, respecto del mandamiento nuevo, eran las últimas palabras que Jesús iba a decir. Habíamos dicho hace 15 días como motivación que esas últimas palabras de alguien antes de morir son muy importantes. Las últimas palabras que usted le oyó a su papá, las últimas palabras que usted le oyó a su mamá, las últimas palabras que uno, para aquellos padres que en un momento dado perdieron un hijo. Esas son palabras que quedan ¿cómo? Grabadas. Muy grabadas. Y seguro que cuando uno está pronto a morir y quiere abrir la boca y decir algo, seguro que el interés de uno es decir qué tipo de cosas. Hablar cosas importantes, no hablar bobadas y tonteras, sino hablar cosas importantes porque son los últimos minutos. Y aquí estaba Jesús frente a las últimas horas con sus discípulos. Él sabía que el ciclo estaba terminando, sabía que había que haber un relevo, una posta, como las carreras, ¿cómo se llama? El testigo. Ese es algún día vamos a predicar sobre eso, sobre por qué el testigo, que es el cosito que cada atleta le entrega al otro, toma la posta y sigue. Y entonces Jesús le está entregando el testigo al Espíritu Santo.
porque ya Jesús sabe que tiene que ir a la cruz del Calvario, morir, resucitar, ascender al cielo, y después de eso entonces el Espíritu Santo vendría a habitar en la tierra entre los hombres, entre los cristianos, por todos aquellos que tomaran la decisión de recibirle en su vida como Señor y Salvador. Y hasta ahora el Espíritu Santo está así. Viene una época futura donde el Espíritu Santo será tomado, el rapto de la iglesia. Después hablaremos de eso. Pero hasta hoy el Espíritu Santo está haciendo su obra. En este momento que estamos en Juan 15, Jesús es el tiempo de su partida. Por eso las palabras de Jesús antes de morir son muy importantes. Y si usted lo mira y lo lee despacio, todo el capítulo 13, 14, 15, 16 de Juan son palabras largas de Jesús, pero fundamentales. Porque era como que ya él estaba resumiendo y concretando todo lo que durante 3 años había enseñado a sus discípulos. Y llega y hace esta paradita en el viñedo. Ya habíamos hablado que él empezó a hablarles de uvas. Y entonces dice así en Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Primer protagonista, habla de la vid. Estoy resumiendo rápido para seguir. Segundo, mi papá es el labrador. Una cosa es la vid. ¿Qué es la vid? La vid básicamente es el tronco. ¿Y cuál es la función del tronco? Sostener. Acuérdense esas palabritas claves que ya habíamos visto. Después el segundo personaje que aparece es ¿quién? El labrador. El labrador. ¿Y cuál es la función del labrador? En este caso Jesús está diciendo, mi papá es el labrador. La función básica del labrador, ¿cuál era? Que habíamos dicho. El viñedo. Más que cuidar el viñedo, aunque eso es parte de ¿qué? Es productividad. Obviamente, para que haya productividad, pues tiene que cuidarlo. Pero el objetivo principal del labrador, él no es cuidandero. Él es productor. Y papá Dios es eso. Él no es cuidandero suyo, aunque lo cuida y me cuida. Pero el Señor no es cuidandero. Muchos de nosotros tenemos a Dios como el, ¿cómo era que allá en Cali, cómo es que le llaman al sereno? Pero en Cali tiene un nombre, Guachimán. Guachimán, ay Dios mío. ¿A dónde es que nosotros acá mueva nombre, ve? Guachimán, ¿cómo me le parece? Ya que está mirando. Oh. Denis, perdón por el Guachimán, ¿cómo te sonará a ti? Ay María, más ordinario que un ataúd con calcomanía. Bueno, y entonces nosotros a veces tenemos la idea de que Dios es un guachimán. Tenemos la idea. ¿Usted ha visto qué hace el guachimán ahí en el barrio? El tipo hace de todo. Y hace de todo menos cuidar. Porque el tipo ya dice, le dice, ve, Miguelito, tráeme una empanadita ahí de la esquina donde doña Elvira. Sí, mi señora, con mucho gusto. Y ellos son así, esos guachimanes son serviciales. Claro, ellos saben que detrás de eso pues reciben su almuercito y la gente es generosa y los tipos no almuerzan una sola vez. Los bandidos se almuerzan 2, 3 veces y bien trancadito. Porque en cada lugarcito van y ya para casa. Ellos son bien mantenidos. Bueno, ellos son serviciales. Ahora, si usted lo ve, ¿cuál es el arma que tiene el guachimán? Pito. Un pito. Y un pedazo de palo que no da ni rabia. Y la bicicleta. Bueno. Y entonces nosotros a veces pensamos que Dios es como un guachimán, es como un sereno que está puesto ahí es para cuidarnos y para hacernos los favores. Y aunque en el corazón de Dios, por supuesto, está la protección, el cuidado y por supuesto el servicio, porque lo acabamos de ver a Jesús lavando los pies, Dios no está para eso. Ese no es el enfoque principal del Señor. ¿Cuál es el enfoque principal del labrador? Fruto abundante. Esa es la responsabilidad del labrador. Sigamos pues, versículo 2.
Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ahorita vamos a aclarar ese versículo, lo quitará, porque este pedacito es un pedazo muy perturbador. ¿O no? A mí me parece muy perturbador, porque dice que todo pámpano, ahí aparece el tercer protagonista. ¿Quiénes son los pámpanos? O sea, una palabra que analice pámpano, ¿qué es? Las ramas. Las ramas están puestas, o sea, está el tronco, está el labrador, están las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Usted y yo. ¿Cuál es la función de la rama? Sostener. ¿Ah? ¿Cuál es no es sostener. La función de sostener es de la vid. A permanecer. Permanecer. ¿Permanecer dónde? Pegada al tronco. Y seguir la dirección del labrador, el que está haciendo y sabe cómo hacer que su vida como pámpano dé y desarrolle su mayor potencial. Dios es como un entrenador que está interesado en sacar de usted y de mí toda esa riqueza y todo ese potencial para nuestra vida personal, para nuestro matrimonio, las finanzas, la educación de los hijos, el descanso, para todo lo que tiene que ver en nosotros. Dios está interesado. ¿Usted se imagina que Papá Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo andan en el cielo rascándose la barriga? Jubilados. ¿Usted qué es? Esa es la idea que usted se da cuenta que uno tiene de un viejito que anda sentado ahí en un trono, barba blanca, y anda con un bastón a ver a qué horas uno hizo alguna situación para ir a darle un balazo. Ese no es Dios. El Dios castigador, uno más o menos tiene esa idea de un viejito cascarrabias. No, Dios no es eso. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están trabajando, están coordinando proyectos. Y aunque usted no lo crea, tiene que dejar que el Espíritu Santo lo convenza a usted. Él todos los días está pendiente de su proyecto de vida personal, su proyecto matrimonial, su proyecto financiero. Dios es real y está interesado en eso. Está interesado en las pequeñas y en las grandes cosas. Dios no es un Dios allá que anda alrededor de angelitos y todo el mundo en pelota y bailando, ¿no? Porque esa es la idea que pintan los angelitos en bola. ¿Me entienden? Todos son conceptos religiosos equivocados que nos han enseñado. ¿Usted se imagina la caja de San Gabriel desnudo? Claro que no. ¿Me entienden? No es así. Y el Apocalipsis da toda una explicación real de cómo son el ambiente en el cielo. Luego, usted no está solo, y ese no está solo es de verdad. Pero esa compañía de Dios, del labrador, no está al lado de la viña. Tranquilo, tronquito, yo estoy aquí al lado suyo, hermano. Ramita, no se preocupe que yo estoy aquí. No es esa compañía la que usted y yo necesitamos. Vamos a ver la acción del Padre, la acción del labrador. Pero lo que la rama tiene que hacer es que permanecer, y eso lo vamos a seguir desarrollando para entender eso. Entonces, primer personaje, la vid del tronco. Su mayor función, sostener. Segundo personaje, el labrador. Su razón y su objetivo, la producción, la productividad. ¿Ok? Y tercer protagonista aparece en el versículo 2, el pámpano. Usted y yo, las ramas. Que si usted lo ve en el versículo 5, dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Esa es una declaración que parece muy obvia y muy tonta, pero no lo es. Porque aquí lo que el Señor está diciéndole a los discípulos: tengan en cuenta que ustedes no son los que pueden generar el fruto en el canasto. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. El Señor insiste en esa separación. Y después dice: el que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Ese es el que ¿qué? ¿Quién es el que lleva mucho fruto? ¿Qué le pasa al canasto del que lleva mucho fruto?
le roba. Se le llena. Tiene mucho fruto. ¿Fruto de qué? Perdón la redundancia. De permanecer. Bien. Entonces, familia, habíamos dado unos porcentajes. ¿Se acuerdan de los porcentajes? En la mayoría de las iglesias se habla de ciertos porcentajes, en unas más, en otras menos, pero yo les puedo asegurar que por ahí está. Se dice que en un 60% de las personas en las iglesias, en los distritos, hablemos de nosotros mejor, están sin fruto. Y cuando hablamos de fruto, recordemos que estamos hablando de todo lo que significa prosperidad integral. No es el extremo de que usted diga, somos tan felices, pero tan pobres. Eso no es de Dios. ¿Me entienden? Ese no es de Dios. Como tampoco el otro extremo. Somos tan ricos, pero tan desgraciados. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y todas las posibles combinaciones que usted pueda hacer. Dios ese no es el resultado del proyecto de Dios. Que usted diga que se siente feliz y por otro lado apretado en lo económico, apretado en la parte familiar, apretado en sus relaciones interpersonales, sufriendo por amargura, sufriendo por envidia, llevando cosas ocultas en su corazón, engañando al esposo, a la esposa, guardados, perdón la redundancia, con unos pesos, digamos que internamente eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que usted y yo entendamos la verdadera prosperidad. Y las uvas significan eso. Quizás para usted y para mí, las uvas no significan más que un ramo de fruticas para comer. Pero para la mentalidad judía, la uva tiene una connotación muy fuerte. La uva significa prosperidad. No es en vano que en Navidad, ¿qué es lo que dicen que usted debería hacer para que le vaya bien el año siguiente? Comerse 12 uvas, que claro, es superstición. No va a decir, ya nos aprobaron en la Biblia el cuento, no. Pero es esa relación, porque las uvas son relacionadas ¿con qué? Con salud, con prosperidad, porque eso fue lo que los espías trajeron de la tierra. Mostraron racimos de uvas y dijeron, así es la tierra en la que Dios nos quiere dar. Bien, entonces 60% no tienen fruto. Y estamos hablando fruto matrimonial, fruto económico, fruto familiar, fruto espiritual, fruto en discípulos, fruto en todas las áreas que tiene que ver con su vida. Y se dice que un 20% tienen poco fruto. Poco fruto. Y un último pedazo, queda un 10%, es un 5% que tienen algún fruto y 5% tienen mucho fruto. No. 60, 20, 10 y 10. Algo así. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? La pregunta es, ¿por qué el cristianismo está tan desacreditado? ¿Por qué los muchos jóvenes no quieren caminar en las cosas de Dios? ¿Por qué muchos adultos, profesionales, no profesionales, no caminan en las cosas de Dios? Porque ellos tienen en la cabeza lo que están viendo que es canastos vacíos. Mi mamá yendo a misa, canasto vacío. Mi mamá yendo al Centi, mi papá yendo al Centi, canasto vacío. Ahora, el canasto vacío no significa que haya puntualmente situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Eso es parte de la bendición. Lo que quiero referir es que no es una situación constante. Si usted está experimentando una enfermedad constante, pasan 6 meses, 8 meses, 1 año, y usted sigue con esa enfermedad, eso no es un canasto lleno. Si pasa 1 año y usted dice,
zafé un año más en mi matrimonio, pero no sé si, ay, gloria a Dios, ya es uno menos. Uno menos. ¡Wow! Dios. ¿Me entienden? Ustedes se consuelan diciendo ya uno menos. ¿Me entienden? O con sus hijos. Es una sufridera constante con el tema de los hijos. Una sufridera constante con el tema económico. Algo no está pasando bien. Dios quiere que el canasto esté lleno. Solo que Él, ¿qué necesita? Que usted y yo entendamos la función de la vid, la función del labrador y la responsabilidad. ¿De quién? Del pámpano. Entonces vamos ahora sí a aterrizar al versículo 2. Les decía que ese versículo 2 es una declaración perturbadora, porque según las estadísticas, este versículo, ¿qué dice? Que al 80% o 60% de la gente que no tiene fruto, ¿qué dice ahí? Lo va a quitar. Y entonces la pregunta ahí, si el Señor aquí aplicara eso hoy, en esta tarde aquí, ¿qué pasaría con más de uno de nosotros? No, digamos. Ni hablemos de eso. Entonces más bien, Pasémoslo. hablemos, vamos a hechos, mejor vámonos a hablar de otra cosa, mejor no hablemos de esto. Salmos que están- ¿Cómo hacemos con este pedazo de este versículo? Cuando lo que está diciendo es que el labrador va a quitar ese pámpano. Y entonces uno lee ese versículo y uno empieza a, le entra a uno, le pone uno nervioso porque dice, bueno, ¿y entonces cómo es la mano? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O será la paranoia, será solo mía? No, preocupa. Lo quitará. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con ese versículo. Y fruto de ese pedazo de ese versículo ha habido muchas interpretaciones equivocadas. Por ejemplo, una interpretación equivocada es que en algunas iglesias le dicen a la gente que si usted no tiene fruto, no sirve como cristiano. Apúntelo para que usted lo reflexione. Si usted no tiene fruto, usted no sirve como cristiano. Ahora, estamos en un mundo donde, por ejemplo, en el nivel empresarial, ¿cuáles son las reglas de juego? La producción, las ventas. ¿Cuál es la regla de juego en su empresa? ¿Sí o no? Por más que su jefe sea cristiano, aunque obviamente si es cristiano es una bendición. Ludwig tiene un jefe cristiano comprometido. ¿Me entienden? Pero aunque él sea cristiano, el jefe, ¿cuál es el planteamiento en los business, en los negocios? Producir. Papito, usted produce, aquí se queda. Si no produce, chao, porque aquí hay 1000 haciendo fila para su puesto. Hace 20 años, los hispanos que vivían aquí en este país se iban, dejaban de trabajar y se iban para Colombia un mes. Y uno les preguntaba, ¿y el trabajo? Pasa nada, hermano. Yo regreso y no tengo. Y yo consigo rápido. Y no era que volvía al mismo trabajo necesariamente, No, sino que había llegaba muchas y opciones. Buscaba. ¿Y ahora la mano cómo es? Ay, hay que cuidar de Ahora la mano es diferente. Entonces, póngale cuidado a eso. Es una primera mala interpretación que se le comunica a los hijos de Dios. Es decir, si usted no es productivo, usted no sirve. Y aún en la iglesia se nos han metido todos esos conceptos del mundo. Por ejemplo, en muchas iglesias se habla de excelencia. Pero ese concepto de excelencia lo trajeron ¿de dónde? Del mundo. Pero si usted va a la Biblia, el verdadero concepto de excelencia, ¿dónde está? En la Biblia. Y se han metido muchos conceptos empresariales del mundo en la Biblia. Resulta que es al contrario. Otra interpretación equivocada es que si usted persiste en la esterilidad, usted será quitado y borrado. Su salvación está en peligro. Entonces, hay iglesias donde le dicen a la gente, si usted no diezma,
espere disciplina, Dios le va a bajar la cuchilla y le va a venir cuesta arriba lo que le viene. Entonces la gente, ¿qué hace? Diezma, ¿por qué? Por miedo. ¿Ok? Yo le doy gracias a Dios porque creo que aquí en el Senti estamos muy lejos de eso. Gracias a Dios. Y usted sabe que el concepto del diezmo es amor. Ni siquiera necesidad. Aunque es una parte importante de poder entender que la obra de Dios tiene una necesidad para crecer. Pero no es la necesidad, es el amor. Yo prefiero 20 personitas que sean fieles con su diezmo por amor y no tener 120 diezmadores diezmando por terror. Porque ese diezmador del miedo, ese que obedece las cosas, no hablemos solo del diezmo sino de cualquier otra cosa, ese que dice no, yo no adultero porque me da miedo, Pero lo pienso. ese hombre está esclavo. ¿Me entienden? Ese que es como si usted cuando se monta a la autopista y usted está nervioso de la policía, usted todo carro que ve es carro encubierto y lo mira y dice sí, ese debe ser, y usted mira los speed, los límites de velocidad y usted pone nervioso 55. Entonces, ¿a usted qué se le convertiría a la manejada? Una tortura. Cuando uno obedece por miedo a ser castigado, es terrible. Usted lo vivió con su papá y su mamá y usted lo ha hecho con sus hijos. ¿Cuál es el lenguaje que le hemos hablado a nuestros hijos o nos hablaban nuestros padres? Usted obedece o si no, Le llaman coco. ojalá fuera el coco el que llegara. ¿Se acuerdan? Y usted obedeció hasta algún punto y un día ¿usted qué hizo? Se rebeló y dijo pues manden al coco, y ya se dieron cuenta que el coco era puro cuento. ¿Entienden lo que le quiero decir? Esa es otra mala interpretación. La otra mala interpretación es, ojo a esto, ¿cuál es la primera? Si no tengo fruto, no sirvo. Eso es favorito del diablo. Comunicarle a usted, decirle, usted no sirve. ¿Se da cuenta? Usted es un aborto de la naturaleza. Segundo, si usted no tiene fruto, usted pierde el amor y la salvación. Tercera mala interpretación, si usted no tiene fruto, usted no ama a Dios. Y entonces le dicen, y a veces los líderes lo hemos dicho, en buena intención, pero le hemos metido la pata. Si usted ama a Dios, ¿dónde están sus discípulos? ¿Se ha escuchado o no? Sí. Si usted ama a Dios, ¿dónde está su diezmo? Si usted ama a Dios, ¿dónde está el trabajo social? Que a veces en un punto es importante. Usted le dice a un hijo, mi amor, si tú me amas, obedece. ¿O no? Pero yo no puedo concluir que un hijo no me ame porque tiene alguna dificultad en obedecer ciertas cosas. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay cosas que a mí me cuesta trabajo obedecerle a mi mujer. Muy poquitas, pero soy buen marido. Eso no significa que no la amo. No, en serio, ¿estamos? El amor no está relacionado con el fruto. El amor de Dios es ¿qué? Incondicional. El que usted y su valía no tiene nada que ver con el fruto. Usted no ha visto personas, por ejemplo, ¿qué personas ven ustedes en el mundo que son tremendamente exitosas? Por ejemplo, Los judíos. Michael Jackson. ¿Fue un hombre exitoso? Relativamente, económicamente. ¿No fue exitoso? Usted me va a decir que no. Yo no estoy preguntando si fue feliz. Fíjense, el mundo tiene un concepto de lo que es
el éxito. Y nos están tratando de meter esos conceptos de éxito del mundo dentro del ambiente cristiano. Entonces, ¿cuál es el éxito del cristiano? Entonces ya las iglesias se están volviendo, ¿es qué? Clasudas. Ya son iglesias, ya, y ustedes se dan cuenta, hay iglesias que una cosa es un lugar que honra y glorifica a Dios. Yo creo que este lugar glorifica a Dios. Tiene muchas limitaciones, no tenemos un gran espacio para los niños, no tiene circuito cerrado de televisión. Claro, es que ¿a dónde vamos a poner circuito cerrado de televisión? Me imagino. Pero bueno, tenemos muchas limitaciones, pero la pregunta es, ¿hay algo aquí ostentoso? Que usted venga acá y diga, oiga, pero ¿cómo despilfarran la plata acá en el centro? ¿Será que hay algo ostentoso? No. Sin embargo, hay iglesias que son tremendamente ostentosas. ¿Me entienden? Y caemos a veces. ¿Por qué? Porque son la influencia del mundo. Y usted y yo estamos a veces presionados por ese tipo de cosas. Miren, a mí me llevan diciéndome hace 2 años. Me dicen, líder, me lo dicen los discípulos. Y me lo dice mi familia. ¿Usted está fuera de moda con BlackBerry? ¿Usted qué hace con BlackBerry todavía? Manuel, ¿usted ya no ha escuchado que existen los Galaxy? Y yo, ¿cómo es que se pronuncia? Galaxy. ¿Y el iPhone? Y yo les digo, ¿por qué tengo que comprar iPhone 4 o 5 por una presión externa? Yo no lo necesito. Mi BlackBerry me está funcionando. Ya cuando llega allá y me digan, señor, lo sentimos mucho, pero ya BlackBerry no existe, está descontinuado, aquí no hay otra sino, como cuando usted dice, vaya usted y busque, vaya y consiga una computadora, una desktop. Entonces ya esas computadoras cada día, ¿qué? Juan Carlos, son obsoletas. Y si usted quiere un buen negocio para quebrar, venda computadoras de escritorio. ¿Me entiende? Y si usted ya mira cómo es de grande una computadora de escritorio, vaya y mira la computadora que nosotros tenemos acá. Es una cosita así de base. Y dentro de 5 años, ¿cómo va a ser la cosita? Eso va a ser divino. ¿Me entiende? Entonces, yo tengo mi iPad de hace 2 años. Me lo compré de cumpleaños. Pero resulta que este no tiene cámara. Y la gente me dice, pero Manuel, ya hay el iPad. Y le tiran un nombre todo raro, no sé qué. Y dice, mire, saca unas fotos, mire que... Yo no necesito fotos. Si yo fuera fotógrafo, pues yo diría, bueno, está bien, yo soy fotógrafo, necesito una cámara de calidad. ¿Me entienden? Ay, para hablar con mi hija, pues no me conecto con esta, sino con la otra y veo la cámara. ¿Sí me entienden? Pero cuando a mí el mundo me presiona y ya empiezo a sentirme mal porque ando con BlackBerry, ahí algo está pasando en su corazón. Porque entonces usted y yo estamos relacionando es que mi valía está en función de lo que tengo, no de lo que soy. Y allá en la empresa, ¿cómo es? Y es una presión y usted tiene que aprender a decir no a eso. Por eso estos 3 conceptos son fundamentales. ¿Cuál es el primer concepto? Dios lo ama a usted como es. 2, Dios no lo ama a usted por lo que usted y yo hagamos. 3, el fruto no es para que usted se sienta amado. Porque creo en el nombre del Señor que muchos de ustedes y yo hemos estado en esta familia sin dar fruto. ¿Y qué han hecho con nosotros en esta familia? Yo no sé si alguno puede parar así aquí y decir, sí, Manuel, disculpa, y si es así, le agradezco que me lo diga. Manuel, yo aquí en el Centi me he sentido rechazado por ustedes porque yo no tengo discípulos. Me he sentido rechazado porque yo no doy fruto. Si es así, le agradezco que me lo diga. Porque le puedo asegurar
que esa no es la visión, porque esa no es la visión de la Biblia. Vamos a ver entonces qué pasa con esa palabra. En el griego, la palabra que traduce ahí, pongan en la Biblia donde dice será quitado, ponga la palabra airo, así como suena, airo, sin H. Esa palabra en el griego significa, que está traducido como quitar, airo en el griego, es una palabra que está, significa tomar, levantar y llevar. La traducción que hicieron de ese pedazo del versículo fue limitada. Acuérdense lo que muchas veces hemos hablado, el español es un idioma menos rico que el griego. Hay muchas palabras en griego que no tienen traducción en el español, porque el español es un idioma mucho más pobre. Entonces, para las muchas palabras en griego, hay que usar una misma palabra en español. Y cuando se hizo la traducción, pusieron quitar, pero no terminaron la idea de lo que en el griego Jesús estaba diciendo. ¿Cuáles son las tres palabritas que dijimos? Tomar, quitar, llevar. Levantar. Bien. Solo como referencia, vamos a Mateo capítulo 14, versículo 20. Mateo capítulo 14, versículo 20. Solo para que veamos la referencia del significado. No pierdan Juan. Mateo 14, versículo 20 dice: qué rico es el sonido de las Biblias que se mueven y se abren. Gloria a Dios por los que tienen Biblia electrónica. Dice, y comieron todos, ¿y qué? Y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Versículo siguiente. Dice, y los que comieron, y comieron todos, y se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ese mismo verbo, airo, es el que habla en estos dos versículos, refiriendo a que tomaron las 12 canastas llenas. No las quitaron, sino que hicieron, las tomaron. ¿Ok? Entonces, vamos a Juan 1:29. Aquí también se usa el mismo verbo airo en griego. Por eso la confusión. Ahora, para que usted entienda por qué quienes tradujeron la Biblia pusieron en Juan 15:2 quitaron. Porque en Juan 1:29, ¿qué dice? El siguiente día dijo a Jesús que venía a él. He aquí que el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita. El verbo ahí es airo. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús con el pecado? Se lo lleva a él. Lo toma. Lo lleva y lo levanta. ¿De dónde lo toma? ¿De dónde lo lleva? ¿Y de dónde lo levanta? Lo toma de mí. De mí. Eso hace con el pecado. Lo lleva de mí también. Solo que nosotros en el español nos contentamos con el qué. Lo quita. Lo quita. Eso es lo que a usted y a mí nos interesa. Lo quitó. Pero realmente lo que el Señor, la función que hace es ¿cuál? Lo toma. Jesús toma su pecado y mi pecado. Lo levanta de mi vida. Lo lleva. Y se lo lleva. ¿A dónde se lo lleva? A la cruz del Calvario. Y ahí se usa airo. Y en la traducción en español, ¿qué palabra pusieron? Quitar. Y fue la misma palabra que pusieron en Juan 15:2.
Pero ese quitar en Juan 15:2 quedó mal traducido, aunque en el griego usted dice airo, la persona que sabe griego entiende lo que está diciendo con airo. El problema es para nosotros que lo estamos leyendo en español. Entonces, ahora vamos a Juan 15:2 y leamos cómo se debe leer Juan 15:2. A ver si me ayuda. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, será tomado, levantado. lo tomaré. ¿A quién lo tomaré? Al pámpano. Lo voy a tomar. ¿Qué más? Lo voy a levantar y lo voy a llevar a otra posición, a otra dimensión. Eso es lo que hace el labrador. Si ustedes y yo entendemos eso, se salva la noche. ¿Me está entendiendo? Si lo leemos, quita. Entonces, ¿con qué nos vamos a ir para la noche? Nos vamos esta noche con qué optimismo. ¿Cuándo será que nos van a... Ya nos quitaron, ya mejor dicho. O sea, ya Dios me desechó. Los líderes me desecharon. En la cruzada me desecharon. No sirve. Ahora, dejémoslo claro. Tristemente ha habido momentos donde los líderes, me incluyo, hemos quitado personas por no dar fruto. Hemos metido las patas. Y quizás en nuestra propia vida ha habido líderes que nos han quitado por no dar fruto. Nosotros también. Es posible. ¿Ok? Lo que tiene que quedar claro es que eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, sí queda claro que ustedes son testigos que si algo en el Senti nosotros hacemos es animarlos y motivarlos a ustedes a que tengan fruto y asuman posiciones de responsabilidad. En otras iglesias a nadie le permiten predicar, a nadie le permiten dirigir un grupo para que a una persona le den discípulos. Y nosotros aquí es, tome, hermano, vea, agárrelo, vaya, búsquelo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa con el versículo? ¿Entra en una dimensión diferente o no? Sí, claro. O sea, nunca fue la palabra quitar, nunca significa cortar. Alguien dijo ahorita, cortar. ¿Por qué asumimos que es cortar? No dice cortar. Pero cuando suena a quitar, ¿uno qué dice? A cortar. Ahora, póngase usted un instante, no se me distraiga. Póngase usted un instante como labrador, al frente de un pámpano que no da fruto. ¿Será tan bruto que lo poda y lo corta? Perdón, doña Maya, su merced dijo lo poda, yo no estaba diciendo bruto. Coincidió la expresión, solo se lo aclaro. Pero será tan bruto, dice, lo poda. Pues ya lo vas a perfeccionar, lo despunta. ¿Será? ¿Usted cree que un labrador corta un pámpano que no da fruto? No lo poda. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No lo poda. La poda es después y no se poda el pámpano. Ya le voy a decir qué es lo que se poda. Los que saben de viñedos saben qué es lo que se corta. Las hojas. Las flores. ¿Qué? Porque las flores son las que no dejan que venga el sol y el oxígeno a la uva. Pero eso es otra historia, Quedémonos aquí. ¿Qué es lo que hace entonces el labrador con el pámpano que no da fruto? Si él lo cortara y lo podara, ¿qué va a producir? Nada. ¿Estamos? Pero el diablo sí está interesado en que usted y yo creamos que ya nos quitó el Señor. Porque todos de una u otra manera le hemos fallado a Dios
y tenemos el canasto vacío y bien vacío. Y entonces uno está con ese sentimiento de culpa. Muchos, yo he visto a muchos de ustedes llorar, pero esas lágrimas no es de compasión, sino de lástima con ustedes mismos, por los discípulos que perdieron, por los fracasos que tuvieron. Esta familia está cumpliendo 50 años este año y créanme, esta familia se ha levantado a punta de fracasos. Yo he quemado discípulos. La primera persona que lloré se murió. Esa fue más grave, lo mató. El primer distrito que el doctor Chamorro nos entregó a Nalo y a mí, yo lo acabé. Créanmelo, acabé con el distrito. Yo quemé un discípulo, un morenazo, en Cali. Tremendo, ese hombre era vendido a las cosas de Dios. Ese negro era, pero amaba al Señor con todo su corazón. Un profesional, abogado, un hombre que vivía los principios, ejercía el derecho con los principios, fiel con su diezmo, tenía discípulos, ese se salía a evangelizar los domingos. Era un negro de oro. Estoy hablando negro en buen término, por favor. Moreno de oro, que no es incómodo. Y un día terminó la reunión y me dijo, líder, ¿sabe una cosa? Yo a usted lo quiero mucho y lo respeto mucho. Pero yo nunca le quiero comunicar que no vuelvo al centro. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, mi negro? Me dijo, líder, yo no aguanto más esa regañadera suya. Me dijo, vea, con todo respeto, ¿sabe qué? Regaña a los que no vienen. Pero los 4 o 5 que venimos aquí, motívenos. Denle gracias a Dios por los 5 que estamos aquí, pero ahora le anuncio, ya no le quedaron sino 4. Oiga, vea, ustedes no se imaginan las lágrimas que yo derramé por ese hombre, y lo busqué, lo pedí perdón. Nunca más. ¿Pero de qué me sirvió a mí eso? A mí me enseñó eso. Y yo les quiero decir, yo lloré a ese hombre muchos años. Y Dios me dio la lección. Y me enseñó. Tienes que discipular a tus discípulos y les tienes que decir la verdad aunque se pongan piedros. Pero nunca los golpees. Nunca los señales. Sé padre. Pero no los amenaces. No los pongas contra la pared. No les hagas desfallecer el corazón de él. Y aprendí una lección que pues ya saben, pues imagínense. Y el doctor Chamorro me dijo, listo, mijo, ya acabó con el distrito, sí, ya acabé con el distrito, doctor Chamorro. Pero bueno, arranque otra vez. ¿Ya arranqué? Os he dicho, el distrito no se acabó más rápido porque Analo me ayudó. Si no, ¿me entienden? Yo he tenido, ustedes, todos los fracasos que ustedes quieran, créanmelo, yo los he vivido en la cruzada como misionero. Y yo era un paulino de éxito, créanmelo, lo digo con humildad. Gerente de banco, tenía discípulos, movía células, yo abría una célula, a los 2 meses yo tenía 15, 20 personas. Pero ya cuando el Señor me montó de misionero, fue así, me entregaron 40 y a los 4 meses ya no había nadie. ¿Me entienden? He fracasado como padre, he fracasado como esposo, he metido la pata como misionero, me he equivocado, he tomado decisiones equivocadas. Pero aquí estamos y Dios en 32 años nos ha ido formando. Y muchas veces el diablo, y créanme, en el Brasil cuando pasamos la situación tan brava, que la niña se nos moría y que compartíamos de Cristo y no recibía a Cristo, nadie en el Brasil. Les cuento, 5 años en el Brasil fueron de trato. Ese fueron los 5 años de la poda, es diferente. Después hablaremos de la poda. Si hubo un día o una semanita que yo le dije a Ana Lucía, le dije, mi amor, yo creo que Dios se equivocó conmigo. ¿Sí? Yo llorando le dije, mi amor, prepárate porque creo que yo como misionero hasta aquí llegué. Creo que el doctor Chamorro y la cruzada se equivocaron con nosotros. Ellos creyeron mucho en nosotros. Nos mandaron a evangelizar a un gigante. Pero ellos se equivocaron. Mandaron a los misioneros equivocados.
Y empecé a hablarle ese lenguaje a Ana Lucía. Nos vamos a retirar de tiempo completo. ¿Pero por qué era eso? Porque el diablo me había metido en la cabeza que yo era importante en esta familia por el fruto. En Argentina nos entregaron 2 distritos. 5 años después entregamos 10 distritos. Dios nos dio la gracia de dirigir Cali. Créanme, dirigir Cali. Créanme, eso es... No es... Ahí sí es cierto. Cali es Cali. ¿Me entienden lo que le quiero decir? En el Ecuador, Dios nos bendijo en el Ecuador como ustedes no se imaginan. Y por la pura gracia de Dios, por la pura gracia de Dios, vayan ustedes y pregunten en el Ecuador por Manuel y Ana Lucía. Y ustedes escucharán historias preciosas de gente que valora. Pero es pura gracia de Dios. ¿Entienden lo que le quiero decir? No se deje engañar por el diablo de que usted no sirve. No se deje engañar que porque usted no tiene fruto, Dios no lo ama. Más bien entienda esto. Juan capítulo 15, versículo 2. Resulta que los pámpanos tienen una tendencia natural. ¿Cuál es la tendencia natural de los pámpanos? Que a ellos les fascina arrastrarse. ¿Por qué a los viñedos hay que poner enredaderas? Para que ellos, con la enredadera, ellos sean dirigidos, porque la tendencia natural del pámpano es a colgar. Y la pregunta es, ¿y qué parecido hay con que usted y yo nos llaman pámpanos? Yo pregunto, ¿dónde usted y yo hicimos el curso para autocomiserarnos? ¿Para qué? Autocomiserarnos. Pobrecito yo soy la víctima, nadie me ama, todo el esfuerzo que yo hago. En eso somos todos genios para hablar el lenguaje. Y yo le pregunto, ¿dónde nos enseñaron ese lenguaje? No, eso ya viene. Somos pampa. Entonces, ¿qué pasa? Usted hable con un labrador de viñedos y él sabe que el pámpano del viñedo tiene esa tendencia a irse hacia la tierra, a arrastrarse. Yo estudiando esto y decía, wow, Señor, qué tremendo. Pero es que ahí es donde yo estoy pintado, ese es lo que nos pasa a nosotros, nos fascina arrastrarnos. Cuando la visión a la que Dios nos ha dado es a qué? A mirar para arriba y a volar como águila. Pero nos fascina ser gallinas. Dígame, una gallina, ¿para dónde anda mirando constantemente? ¿Y anda comiendo qué? Y por eso hay que cristianos que comparten versículos, y todos los versículos que comparten eso. Recordemos que soy llaga podrida en la cabeza. Y sepan que aquellos que no permanecen hasta el final serán consumidos en el infierno. Son felices. Y hay ministerios donde le alimentan a la gente esa miseria. Y eso no dice la Biblia. La Biblia habla de mirar y volar como las águilas. ¿Qué comen las águilas? ¿Usted cree que las águilas andan comiendo lombricitas? No. Bueno, ya tristemente por todo el problema que hay ahora de desequilibrio, ya las águilas están comenzando a comer carroña. ¿Me entienden? Las águilas comen solo comida viva. Y no hacen lo que hacemos los paisas y los caleños y los bogotanos. Dejamos para el otro día el calentado. Aunque usted y yo decimos, ay, qué rico, sí. Que a propósito, delicioso. Y es lo más malo para su salud. Pero sigamos comiendo. Porque es rico. ¿Quién puede dudar que un calentado? Por eso cuando yo voy a un restaurante de paisa y entonces me dicen, vean, millón, aquí le tenemos el calentado. Entonces yo le digo, pero decime la verdad, hermano, ¿esto es de ayer o lleva 7 días? Decime la verdad.
¿Y usted qué cree que en los restaurantes no hay amanecidos de 4 o 5 días? Pero es calentadito. ¿Ok? Bueno. Entonces, póngale cuidado. Les gusta arrastrarse y les gusta crecer ¿por dónde? Por el suelo. Entonces, ¿qué le pasa al pámpano? Como anda metido en el suelo, pensemos en el viñedo, en la parte física. ¿Qué le pasa al pámpano? Se ensucia. ¿Se llena de qué? De tierra. Se llena de polvo. Y entonces, cuando llueve y cuando hace muy seco, ¿qué le pasa al pámpano? Se embarra. Se llena de polvo. Y entonces, ¿qué le sucede? ¿Por dónde se alimenta el pámpano? Por las hojas. No hay oxígeno. No hay sol. Y él, por tirarse al suelo y rastrearse, la instrucción de la vid, ¿cuál fue? Permanezca. ¿Permanezca dónde? Pegadito a mí. Pero el pámpano, ¿qué hace? Se tira al piso. No obedece. Ahora entiende por qué no hay fruto. Porque nos vamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el labrador? El labrador entonces sabe que cada pámpano es valiosísimo por lo que el pámpano es y por lo que el pámpano va a hacer ¿qué? En la productividad. ¿Dónde van a ser colocadas las uvas? Pámpano. Antes de ponerlo en el canasto, doña Carolina. Pámpano. Me alegra que ya tenga la visión del canasto. Pero antes la uva tiene que ser puesta ¿dónde? En el pámpano. Pero el pámpano no es el que da el fruto. De eso hablaremos después. Es solo por permanecer la vid desarrolla fruto en el pámpano. ¿Estamos entendiendo? O sea que usted y yo no tenemos que hacer esfuerzo para tener uvas. Lo que tenemos que, el esfuerzo que tenemos que hacer es permanecer en el Señor, la alabanza, la adoración, los principios, lo que Dios dice, considerar lo que Dios dice, aunque no me parezca, aunque no me guste. Si tengo problemas con alguien, la solución no es irme de la empresa. Tengo problemas con mi jefe, entonces renuncio y me voy. Tengo problemas con el líder, entonces me renuncio y me voy para otra iglesia. Tengo problemas con mi suegra, entonces ya la mandamos al otro lado a la suegra. No, es si usted tiene problemas, enfrente la situación. Madure la situación. Usted tiene problemas con su cliente, vaya y hable con el cliente y hágale un buen negocio. Usted y yo tenemos problemas con los hijos, vamos, sentémonos con los pelados. Aunque la primera respuesta del pelado sea un portazo. Gloria a Dios, ya hubo un portazo, eso es bueno. El pámpano está puesto para. Entonces, mire lo que dice. El labrador agarra ese pámpano y ¿qué hace? Lo levanta. Vea la palabra, síganme, vean el versículo. Espíritu Santo me perdió. El 2, claro, en el mismo 2. Una palabra clave en el mismo 2. Limpiará. ¿Qué es lo que hace el labrador? Ahí dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué hace el labrador? Agarra pámpano por pámpano y comienza a quitarle la tierra, a quitarle el barro, a quitarle toda la suciedad, y después lo levanta y lo coloca sobre los soportes de la enredadera. ¿Para qué? Para que él no insista en volver hacia el suelo. Y esa es la acción que hace Dios con cada uno de nosotros. Él nos busca, nos enreda, nos levanta y nos enreda sobre la enredadera para que tengamos el apoyo.
Ahora, vuelva ahora sí a Juan 15:2 otra vez. Y entonces veamos el significado correcto. Juan 15. Te levanta a mí ¿qué significa el polvo? Te toma, te lleva, te levanta. No, ¿qué significará espiritualmente el polvo? El El pecado. Las cosas del mundo. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que Dios quiere limpiarte. Dios quiere limpiarme, pero tú no eres consciente de esa suciedad. Y tú lo rechazas. Y de pronto tu líder te dice, Manuel, revisa tal situación, ten cuidado con... No, líder, no. Como cuando usted va donde el médico y el médico le dice, yo creo que vamos a hacerle un examen más profundo de triglicéridos. No, eso no es lo que yo tengo. ¿Y usted ha visto que hay pacientes que son así? Llegan donde el doctor, sí señor, cuénteme. Pues doctor, mire, la verdad, yo ya sé lo que tengo. Yo me pongo al otro lado del médico y yo digo, entonces, qué bien. Si usted ya sabe lo que tiene. Y hay otros que van más allá, dicen, doctor, yo ya sé lo que tengo y le cuento que yo ya me estoy tomando tal remedio. ¿Me entienden? Y espiritualmente nosotros ¿cómo somos? Igual. El líder nos hace una observación y ahí mismo, y empezamos a darle la vuelta. Le damos la vuelta. No haces esto, nada. Es que vea, es que definitivamente yo con Manuel no me puedo entender. Como cuando usted pelea con su mujer y entonces usted ya metió en la cabeza y dice, no, es que yo con Ana Lucía, yo no puedo, yo no puedo. Yo mejor la dejo allá quietica porque si yo la toreo, es mejor dejar a Ana Lucía quietica. Y usted con su hijo, ¿qué hace? A mi hijito, dejémoslo ahí quietico. No lo toreemos porque hay calladitos más bonitos. Usted está destruyendo la vida de su hijo. Miren, si un líder le dice algo, considéralo. Se lo digo en el nombre de Jesús. Un líder no está puesto aquí para decir, a ver, hoy voy a fregarle la vida a Ludwig. A ver, tengo pastoral con Ludwig. ¿Qué le voy a decir a Ludwig para que se moleste, que se ponga bien piedra? A ver. Si tengo que decir algo a Ludwig, se lo voy a decir, papito, considera tal cosa. Así puede que Ludwig se vaya a piedra conmigo, puede ser. Pero en su actitud va a decir, voy a considerar lo que Manuel dice. Puede que yo esté equivocado, pero usted hizo la reflexión. Eso es lo que es madurez. Si usted como jefe no permite que un empleado le diga las cosas, si usted como empleado no permite que su jefe le diga cómo son las cosas, usted le dice a Francisco, vea, ayúdeme a poner pisos. Y entonces Francisco, que es experto en pisos, empieza a decirle, mire, ponga la tabla así. No, un momentico, yo sé cómo pongo los pisos. Puede que usted que se está poniendo los pisos, usted puede ser un experto en poner pisos. Pero si su jefe, la persona que está allí, le está diciendo, ponga la tabla de esta forma, un acto de humildad es, obedezca, considere. ¿O será que Francisco es ofrecerle la vida a Gartipal? Ponga todo para que salga mal. ¿Quién es el primer perjudicado? Pues Francisco. Dios quiere que usted y yo reaccionemos. Por eso, familia, miren, si usted escucha algo y se incomoda, agárrelo para decir, wow, ¿qué es esto? Es como cuando usted tiene una piedra en el zapato. Dígame, ¿usted qué termina finalmente haciendo? Pero a veces somos tan tercos que con la piedra, y seguimos caminando. A las 3 horas. Sí, parece un cascabel. ¿Y qué le pasó? No, una piedra. Me hizo semejante herida una piedra. ¿Fue la piedra? Fue su terquedad. Porque usted cuando sintió el primer movimiento debió decir, wow, entonces ¿qué es? Pues sáquese la pecueca, sacúdase y saque la piedra. Listo. Entonces, ¿qué es lo que Dios comienza a hacer para limpiarlo? A quitarle el polvo.
quitarle Si las el hojas. pámpano pudiera hablar, ¿qué diría cuando está siendo limpiado? Déjeme quieto. ¿Ah? Déjeme quieto. Déjeme quieto. Cuando usted comienza a bañar a su niño, no estoy hablando del niño Ronnie, doña Patti, el niño, y el chino está bien poposeado, de esas que se pegan los chinos hasta la coronilla, y usted, mamá, empieza a bañar al niño. ¿Qué hace el niño normalmente? No quiere. No quiere. Y el chino está lleno de caca. Está feliz. No está feliz, no está feliz. El niño está llorando, el niño está incómodo, la mamá no está feliz, el chino le pegó desde la cabeza hasta los pies. Nadie está feliz. Pero ¿qué tiene que hacer la mamá? Quítele todo bañado. Le pregunto, ¿usted cree que habría una mamá que diga, ok, mi amor, quédate así? ¿Me entiende? ¿Usted qué hace? Usted, aunque el niño llore, el niño, aunque manifieste su inconformidad, usted y yo tenemos que entrar en acción. ¿Qué es entrar en acción? Mano, Camina para camine, y el chino jala, y el chino jala, y vamos, y se mete, y se baña. Pero sale la mamá, ay no, déjelo así. O el papá, ay pobrecito el niño. No lo hacemos. Dios es lo mismo, Él nos quiere limpiar, pero como somos necios, nos tiene que disciplinar. ¿Se da cuenta o no? El ejemplo que les puse la vez pasada, y ahorita hablando con Gonzalito. El niño está ahí, usted tiene 11 años el chino, usted le ha dicho al chino, no pasas corriendo la calle. Y usted le ha enseñado 1000 veces, no pasa corriendo la calle. Cuando el chino de 11 años se le va la pelota, ¿qué hace? Se va cruza, se va detrás de la pelota. Y entonces usted como papá, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? Entra en acción. ¿Y cómo entra en acción? Papito, no corra, mi amor. Mientras usted dice, papito, no corra, ya el chino va a tener que ir a buscarlo a la morgue. ¿Usted tiene que hacer qué? ¿De dónde usted agarraría ese pelado? Del pelo. Y usted le está diciendo no, y el niño que sigue, y él le la pelota. Si eso haremos y el pibe. La pregunta es, ¿no nos pasa lo mismo a nosotros? Porque andamos detrás de la bola y nos olvidamos de la enseñanza. Y entonces, papá Dios, ¿qué tiene que hacer? Disciplinar. Vamos a terminar. La pregunta es, ¿por qué tiene que mantenerse la disciplina en nuestras vidas? Cuando Dios quiere llenar tu canasta. Piensa. ¿Poco fruto? ¿Algún fruto? Mucho fruto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.